Bueno, ahora veremos lo que son los antecedentes y moderadores de la orientación al mercado. Además de los componentes conceptuales que hemos visto anteriormente, no podemos dejar pasar por alto la existencia de una serie de factores de carácter organizativo y relativos al entorno, determinantes y condicionantes, que a partir de hoy denominaremos antecedentes y denominaremos moderadores. Estos serían los dos elementos centrales que debemos concentrar para el estudio de los antecedentes. En este sentido, existe una propuesta, y es una propuesta mucho más completa de las que hemos estado viendo anteriormente. Y es la propuesta de Colli y es la propuesta de Jaroski. Ellos proponen una clasificación de los antecedentes en tres elementos. Factores relativos a la alta dirección, que sería el primero, dinámica interdepartamental, que sería la segunda, y los sistemas organizativos, que sería la tercera. Sobre esta base, entonces, podemos presentar el siguiente cuadro. En este cuadro, que un poco trata de describir los antecedentes y las consecuencias de la orientación al mercado, pueden ustedes observar en la parte superior, están justamente los tres factores que hablaba Jaroski. Están los factores relativos a la dirección, la dinámica interdepartamental y los sistemas organizativos. Estos tres elementos son denominados en su conjunto los antecedentes. Ahora bien, si nos fijamos en la parte inferior, estamos hablando de las consecuencias. Estas consecuencias van a estar compuestas por las respuestas de los consumidores y la respuesta de los empleados. Y como consecuencia de esto tendremos un resultado que va a estar expresado en la rentabilidad o va a estar expresado en volúmenes de ventas o en participación o cuotas de mercado. Pero lo interesante es que entre la parte de los antecedentes y la parte de las consecuencias encontramos un elemento central que se llaman los componentes. Y estos componentes son los que originan la parte de la orientación hacia el mercado. Y tenemos como elementos la parte de la generalización de la inteligencia, la parte de la diseminación de la inteligencia y la respuesta de la organización. De esa manera, estamos viendo que entre los antecedentes podemos citar los tres mencionados y que estos van a originar la orientación al mercado y estas al mismo tiempo van a definir algunas consecuencias. Vamos a ver ahora los factores moderadores de la orientación hacia el mercado. Vamos a hablar de tres componentes: moderadores de énfasis, la orientación al mercado y moderadores de fuerza. En los moderadores de énfasis vamos a manejar cuatro variables. La primera está relacionada al crecimiento del mercado, la segunda al poder de los compradores, la tercera la concentración de los competidores y la cuarta la rivalidad competitiva. Entonces, ¿cómo empezamos de esta manera? Resulta que yo voy a empezar a manejar dos variables. La variable, por ejemplo, A, que es alta, y la variable B como términos de calificativos. Entonces, voy a tener una variable y digo, ¿el crecimiento del mercado es alto o existe una alta predisposición al crecimiento del mercado? Voy a hablar en esos términos. Entonces voy a manejar la primera propuesta, que dice un alto nivel de crecimiento en el mercado, un poder de los compradores, un bajo poder de los compradores, un bajo poder de concentración de los competidores y un alto nivel de rivalidad competitiva. Si se presentara así los moderadores de énfasis, entonces todo esto me conduce a un énfasis en el consumidor, porque estaríamos dándole mucho más fuerza a los conceptos del consumo. Pero ¿qué pasaría si yo voy a invertir estos valores? Digo crecimiento del mercado bajo, poder de los compradores alto, concentración de los competidores alto y rivalidad competitiva baja. Estaría haciendo un énfasis en la competencia. Entonces, si nosotros hasta acá analizamos, en función a los moderadores de énfasis
y en función a cómo vayan moviéndose un calificativo de alto o bajo, va a tener una orientación al mercado o con énfasis al consumidor o con énfasis a la competencia. Entonces, hasta acá ya tengo un primer resultado. Pero por otro lado, esta orientación al mercado va a tener que darnos un resultado determinado. Pero para que emerja ese resultado, no debemos perder de vista que también existen moderadores de fuerza. Y en este caso puedo decir que los moderadores de fuerza son alta turbulencia en el mercado, baja turbulencia tecnológica, alta rivalidad competitiva y bajo crecimiento del mercado. Estas serían las variables de turbulencia. Entonces, para que exista un determinado resultado, este resultado va a considerar primero los resultados de la orientación al mercado y los resultados de los moderadores de fuerza. Bien, ahora veamos las dimensiones de análisis del marketing. Vamos a partir de una premisa. En este concepto estamos hablando del marketing estratégico. Ahora bien, veamos un poco los antecedentes. Resulta que inicialmente vamos a partir de un marketing pasivo, que a través del tiempo nos vamos a ir hacia un marketing activo. Pero me voy a concentrar un poco en el marketing pasivo. Para empezar, el marketing pasivo cuenta con un entorno económico existente para un mercado, es decir, va a manejarse o tiene un mercado potencial. Por otro lado, las capacidades de producción son insuficientes. Y por otro lado también, como tercer factor, existe un determinado nivel de insatisfacción de la demanda. Entonces, eso significa que no es posible atender la demanda. Las empresas no tienen condiciones para poder atender la demanda. Entonces, después de varias etapas, se hace ese traslado del marketing pasivo hacia el marketing activo. Y este marketing activo se va a caracterizar por algunos elementos. Primero, el análisis y la comprensión del mercado. Segundo elemento que caracteriza va a ser la identificación de oportunidades. Y el tercer elemento, el desarrollo de las habilidades y recursos. Todo esto que acabamos de ver permite satisfacer las necesidades y deseos de los consumidores mejor o en mejores condiciones que la competencia. En consecuencia, vamos a atender a los directivos, vamos a aconsejar en todo caso a los directivos con un cúmulo de información para que ellos vayan tomando sus decisiones con relación al mercado. Por otro lado, tenemos que formular estrategias que contribuyan al logro de los objetivos que tiene la empresa. Y por último, tenemos que, de esta manera, entrar a definir lo que va a ser el marketing estratégico en esta visión de orientación al mercado. Por lo tanto, vamos a decir lo siguiente. El marketing estratégico es una metodología de análisis que pretende el conocimiento de las necesidades de los consumidores y la estima del potencial de la empresa y de la competencia para alcanzar una ventaja competitiva sostenible en el tiempo y defendible frente a esta. Ahora bien, el marketing estratégico en su concepto de análisis sigue las siguientes etapas. Primero, tiene que definir y delimitar el mercado de referencia. Para entender un poco, este término se está basando en el modelo de Abelson, que él maneja el concepto del mercado en relación al consumidor, a su necesidad y a los productos sustitutos de acuerdo a cierta tecnología. Por lo tanto, esa definición y delimitación del mercado va a estar compuesto primero por los grupos de consumidores, es decir, para un determinado producto existen muchos consumidores y podemos acá aplicar el principio de la segmentación para identificar grupos de consumidores.
Al mismo tiempo vamos a definir una necesidad, y esa necesidad es homogénea en cualquier grupo de consumidores. Y luego vamos a ver los productos que estarían siendo utilizados para poder satisfacer las necesidades, que son sin duda alguna productos con distintas tecnologías. Una segunda etapa sería la evaluación dinámica del atractivo del mercado. En este concepto de la evaluación dinámica habría que evaluar en ese entorno que es cambiante cuáles serían los elementos atractivos para que existan inversionistas en ese mercado. Y tercero, estamos hablando de la segmentación del mercado y además el posicionamiento estratégico. En esta etapa lo que se tiene que hacer es identificar al grupo de consumidores a quienes se va a satisfacer y en ese grupo de consumidores generar una estrategia de posicionamiento. Y finalmente hacer un análisis de lo que es la competencia y de lo que son los competidores. Normalmente este análisis de la competencia se realiza, utilizando técnicas como por ejemplo podemos manejar el modelo de Porter y al mismo tiempo el modelo comparativo de la competencia.